Bueno, entonces en este vídeo vamos a hacer el cierre a partir de el texto de Litwin, el oficio de enseñar y de el ABC de Palamides y Birds. A ver qué destacaron. Ah, bien. Aparecía ahí en dos oportunidades, creo. Eh, las consideraciones respecto a la opinión de los alumnos en la clase, ¿no? Por un lado aparecía esto de, entonces decíamos, si incluimos el tema de hacer opinar a nuestros alumnos o no. Bueno, eh, acá lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los tópicos a los cuales nos vamos a referir. Porque desde ya que ustedes, por ejemplo, se van a poner a enseñar gramática, ¿no? En inglés. Y hay cosas que no son negociables, ¿no? Y no son opinables. Alguien por ahí lo había escrito alguno de ustedes. No todo es opinable. Bueno, no, no todo es opinable y tampoco podemos fomentar, eh, digamos, el discurso desde el sentido común solamente. No, nos capacitamos, nos informamos, leemos, profundizamos, ¿sí? Ahora, desde ya que en otras materias, sí, es una herramienta perfectamente utilizable, porque, por ejemplo, una de las características que se puede desarrollar a partir, una herramienta, perdón, a partir de la opinión es el tema de la escritura y o la oratoria. Entonces, esto sí es importante. Ahora, en general, lo que se pide es que lo hagamos con fundamento, que lo hagamos basado en una bibliografía previa, ¿sí? Vieron, por ejemplo, cuando en los debates en las plataformas donde se les pide, bueno, traten de retomar lo que dijo el compañero, traten de utilizar alguna de las fuentes que han leído, ¿sí? Entonces, desde ese lado, sí. Pero sí, está claro que no, todo no es opinable. Otra de las características que también ustedes tomaron, aparecía esto de, bueno, de enseñar y enseñar para qué. Entonces, lo que la autora nos proponía era esta cuestión de buscar que nuestros estudiantes, a partir de lo que nosotros podemos brindarles, ellos puedan iniciarse en una búsqueda personal, ¿no? Tarea sumamente difícil, pero ahí sí aparece la habilidad del docente de saber seleccionar de repente el contenido apropiado para el grupo con el que está trabajando, ¿sí? Ah, que convierte una clase en una experiencia memorable. Bueno, esto aparecía también. Y también creo que se vinculaba con la cuestión de las clases improvisadas, ¿no? Entonces decía, bueno, decididamente no hay que improvisar, que cuando se improvisa se nota, que, bueno, a ese extremo obviamente que sí, pero a la vez también aparecía la cuestión de que a veces improvisar tampoco está tan mal, ¿no? Eh, hay una realidad concreta que cuando trabajamos en el aula se trabaja, esto por allá sería así de la nostalgia de las clases presenciales. En las aulas presenciales, eh, nosotros decimos, trabajamos con grupos humanos, con personas, ¿sí? Hay un dinamismo de parte de estos seres vivientes que están interactuando entre sí. Entonces, muchas veces, por más que uno tenga algo absolutamente planificado, cuando llega la hora de largarse al escenario del aula, esto no sale. No sale porque hay montones de imponderables que pueden aparecer y muchas veces no es lo que uno esperaba. Otras veces sí, otras veces es mejor. eh,
Y siempre tenemos herramientas, los docentes siempre, siempre, siempre tenemos herramientas. Lo peor que nos puede suceder como docentes es ser absolutamente estructurados, porque cuando volvemos a esto, vamos al campo, vamos al territorio, siempre aparecen elementos que no están bajo nuestro control, y entonces está bueno tener ejercitado un poquito la creatividad, la flexibilidad, la tolerancia, ¿sí? Como para poder, de ser necesario, corrernos de lo que teníamos planificado, y entonces de esa forma igual hacer que sea memorable. Ahora, desde ya que como elemento lo que necesitamos siempre, siempre, siempre es el tener en cuenta los saberes previos de, de nuestros grupos de estudiantes. ¿Por qué? Porque obviamente si yo caigo en un grupo a partir con una temática nueva, sin tener en cuenta lo que ellos sabían o no sabían, y lo más posible es que esta no sea una clase memorable, ¿sí? Entonces, el aprendizaje significativo se produce justamente cuando yo conozco al grupo y cuando trato de ir con herramientas que son apropiadas para ellos, ¿sí? Estaba pensando en unos temas que voy a decir ahora, por eso no quería adelantarme. Vamos con el ABC. Bueno, educar es afirmar un proceso selectivo. Bien, proceso selectivo que obviamente hace alusión a todo ese contenido cultural que se va a seleccionar para eh, intentar transmitir. Pensemos en el intentar del video anterior, ¿no? Hacemos el intento, ponemos todas nuestras herramientas, bueno, a veces sale, a veces no sale. Ahora, siempre que seleccionamos, o sea, nosotros como docentes tenemos los diseños curriculares que ya fueron bajados. Ahora, eh, esos diseños curriculares son gigantes. Siempre nosotros seleccionamos y seleccionamos, como decíamos recién, a partir de los grupos con los que vamos a trabajar. Ahora, esa selección que nosotros hacemos, le ponemos nuestro tinte, le ponemos nuestra perspectiva, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, todas estas frases que yo, con las que estoy armando estos videos, que las tomo del Padlet que generaron ustedes. A cada uno de ustedes esas frases les significó algo por alguna razón. No es tan simple. Bueno, sí, hubo alguno que metió alguna frase copiada así directo. Hubo uno que me puso el título de un capítulo, bueno, alguno que otro. Pero los que lo hicieron a conciencia, estas frases que ustedes seleccionaron, lo hicieron por algo, porque a ustedes los atravesó, ¿sí? Entonces, a partir de eso es que nos encontramos con esta cuestión, que siempre seleccionamos desde un lugar, siempre seleccionamos a partir de vivencias, a partir de narrativas, a partir de biografías, ¿sí? Ya sea lo que nos resulte significativo para nosotros y lo que nosotros como docentes que vamos a intentar transferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros alumnos. Y ahí está esta cuestión, ¿no? La selección de contenidos, la transmisión de culturas. Claro que transmitimos culturas, claro que sí. Eh, por eso estaba pensando en algún ejemplo, pero bueno. Por eso forma parte de los diseños curriculares, ¿no? Conceptos como la democracia. A mí me gusta poner este ejemplo, porque la democracia pareciera que es un concepto que es indiscutido. Bueno, sí, en la actualidad es indiscutido. Entonces, forma parte de nuestra cultura occidental. Bien, aparece en la ley nacional, aparece en la ley provincial. Bien, y aparecen los diseños curriculares. Ahora, ¿y si en algún momento cambia esto? Bueno, si en algún momento cambia, seguramente esa palabra desaparecerá de los diseños.
Y aún así, seguramente eh, estará en las aulas. ¿Por qué estará en las aulas? Bueno, porque esto, me adelanto ya a temáticas posteriores, pero existen currículum oculto. ¿Qué son los currículum ocultos? Bueno, estas temáticas que, aunque no estén en los contenidos, de alguna manera aparecen. ¿Sí? ¿Por qué aparecen? Bueno, porque la selección de contenidos la hace el docente, que es el que hace la transmisión. Bueno, acá tenemos una compañera, habló del aprendizaje significativo del inside User. Sí, yo sé ese dibujito así como clic, el famoso clic que yo hago cuando eh, logré el aprendizaje significativo. ¿Cuándo es? Mejor ejemplo, a mí me gusta usarlo siempre, desde hace muchos años, cuando estoy haciendo, por ejemplo, una ecuación de esos de seis choclos en matemáticas y resulta que no me sale, y le doy vueltas por un lado y le doy vueltas por el otro, y le saco y le pongo y le paso el más y le paso el menos y la dice bien, y hasta que en un momento lo hago, lo resuelvo. Me salió, entendí todo, dije, esto me faltaba, tiqui, 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 tiqui. El click, el insight. Sí, lo logré. Bueno, desde ya que esto es clave. Pero volvemos a lo anterior, para que se produzca el aprendizaje significativo, ¿qué es lo que necesitamos? Un docente que esté alerta, un docente que pueda detectar qué va a ser significativo para este grupo con el que yo estoy trabajando. ¿Se entiende esto? Ujú. Entrevista a Díaz Barrio. Me gustó Díaz Barrio, ¿eh? Me gustó. Va, sí, también por lo que propone. Refundar la profesión docente. Bueno, desde ya acá aparece una super palabra que es la de profesión, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que tener bien en claro es que somos profesionales de la educación, ¿sí? Entonces tenemos nuestra formación, tenemos las características particulares, es una larga historia, tal vez algún día surja, pero es una larga historia, la historia del desprestigio de la profesión docente, corre por nuestra cuenta, intentar refundarla, intentar volver a darle la jerarquía que corresponde, más allá de lo que la sociedad opina, ¿no? Eh, Siempre nos encontramos con esta situación, unos pocos que tal vez hacen las cosas mal o que no las hacen como nosotros quisiéramos y alcanza para manchar a todos, ¿no? Bueno, otra vez, el efecto de la pandemia tal vez haga que se revalorice nuestra profesión. Ay, no, que ando sin tiempo. Bueno, entonces él dice, ¿qué debería hacer un docente? ¿Enseñar o crear ambientes de aprendizaje? La respuesta de él es esta segunda, ¿no? Crear ambientes de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos que volver al video anterior. Enseñar no tiene una garantía del 100%, más que le pongamos la mejor de las intenciones. Enseñar no es un acto que dependa de la enseñanza, o sea, el efecto de la enseñanza no es un acto que dependa de el que realiza el acto de enseñar. Entonces, él lo que propone es, si nosotros creamos ambientes de aprendizaje, es más probable que el que tiene que aprender aprenda, ¿sí? Planificar por temas o por problemas a resolver. Bueno, otra vez, esto es un tema que está súper boga, que es el aprendizaje por proyectos, ¿sí? Ya lo trataremos más adelante. Justamente tratar de que los estudiantes aprendan a resolver problemas, no a repetir contenidos. No, repetir contenidos, no, por favor. Y por último, uso de las TIC y problemática de la innovación. Bueno, esto vino solo, esta entrevista era de 2018. Ya el uso de las TIC, los docentes nos estamos volviendo expertos con ello. Y lo de la innovación que también aparece. Bueno, innovamos, no innovamos, ¿cómo? ¿Hasta dónde? ¿Por dónde? ¿No? ¿Cómo se llega? ¿Tiene sentido innovar? Resulta que cuando innovamos aparecen cosas que ya son viejas, ¿no? En fin. Bueno, nos vemos en el próximo video. Me quedo sin tiempo.